Rápidamente, tipos de formularios. Independientemente de la utilidad que vayamos a darle, de a quién va destinado, si es alumno, si es a padres, si es a otros compañeros, e independientemente del tipo de información y del tipo de preguntas que yo quiera hacer, en cuanto a configuración hay solamente dos tipos de formularios. Los que son de recogida de datos y los de autoevaluación. Los de autoevaluación sirven para que un alumno muestre su conocimiento sobre determinada información, y el sistema califica ese conocimiento en función de algunos parámetros que nosotros hayamos dado. Por ejemplo, de respuesta válida, respuesta no válida, si coincide con la que nosotros hemos establecido como correcta. Y los de recogida de datos, no os lo vaya a creer, sirven para recoger datos. Antes de ver cómo se configura cada uno de ellos, aunque nos vamos a centrar solamente en el segundo, porque los primeros son muy sencillitos, vamos a ver varios ejemplos de cada uno de los dos tipos. A ver, el primero lo tenéis aquí, que sería uno que ya conocéis. Vosotros no lo habéis visto a pantalla completa, sino que lo habéis visto inserto en una ventana dentro de una mini web, ¿no? Hecha también con un producto de Google, con Google Sites, que por cierto igual sería interesante que en algún momento viéramos esto también, esa herramienta. Y de hecho veíais en ese site no solamente el formulario, sino también una hoja de cálculo en la ventana de al lado con las respuestas que estabais dando a ese formulario. Vamos a verlo rápidamente. Me refiero a esto. Veis que tenemos el formulario inserto ahí en una ventana y los datos recogidos en una hoja de cálculo en la ventana de al lado. Es una forma de trabajar con ellos, o se puede simplemente enviar la dirección del formulario por correo electrónico, lo veremos un poquito más adelante. Otra posible utilidad de los formularios de recogida de datos. Bueno, pues previa a la elaboración de la rúbrica del programa PRODIG del año pasado, quería recoger la información, la opinión de los compañeros sobre determinadas cuestiones, ¿no? Bueno, pues fijaros que todas las preguntas son del mismo tipo, se hace una afirmación en la parte de arriba y luego el participante pues decide si está nada de acuerdo o muy de acuerdo con esa afirmación. Eso nos da una idea bastante clara, bastante aproximada de cuál es el sentir de la comunidad educativa. Y podemos analizar esos datos, sacar gráficas y en vez de ponerme a contar cada uno de los compañeros que hasta qué punto está de acuerdo o no de acuerdo con esto, pues el sistema es capaz de darme una serie de porcentajes que luego yo a la rúbrica o al informe pues los añado con mucha facilidad. ¿Vale? Sería uno de los usos de los formularios de recogida de datos. O este otro, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia con las herramientas de Google Workspace? Ya veis que el formulario, en este caso, me ha identificado, sabe quién soy. Ya veremos también cómo se configura eso. Y vemos que hay distintos tipos de preguntas, ¿no? Como en el anterior, que todas las preguntas eran del mismo tipo, valora de 0 a 5, perdón, de 1 a 5. Sino en algunos casos, pues voy a elegir una opción o la otra o ninguna. En otros casos voy a escribir una respuesta tecleando una palabra, un texto breve. En otros casos puedo seleccionar varias opciones dentro de una serie de elementos, o puedo elegir una opción de un desplegable, o puedo subir un archivo desde mi disco duro, esta lo hemos comentado antes, o puedo también elegir determinados valores organizados en una tabla, ¿no? En este caso pues tendríamos, ¿dominas estas herramientas? Gmail, Drive, Classroom, nada, poco, mucho, ¿no? Me da también una visión rápida de una serie de datos que serían complejos de obtener de otra manera. O puedo también requerir al usuario que me dé una fecha con un formato determinado, y así no me voy a encontrar con que cada uno de ellos lo escribe de una forma distinta, y una hora, ¿vale? Lo mismo, botón de enviar cuando hemos terminado. Esos serían formularios de recogida de datos. Y aquí tenemos
un formulario de autoevaluación. Bueno, en este caso la experiencia de quien hace el formulario es absolutamente la misma. No tiene por qué reconocer si un formulario es de un tipo u otro. Tiene el mismo aspecto, tiene el mismo diseño y la única diferencia está en la configuración, en algo que se hace en la trastienda. De nuevo tenemos distintos tipos de respuestas, en una que podemos subir un archivo, en otra el alumno pues teclea una palabra, una frase y en la trastienda, insisto, pues instruimos al formulario para que califique de distinta manera la frase o la palabra si se ajusta con una serie de posibles respuestas que hemos dado como válidas. Veis que se indica aquí un punto. Bueno, esta es la única pista que me está indicando que esto es un cuestionario de autoevaluación, porque tiene puntos asociados, tiene un valor numérico asociado a cada una de las respuestas. Insisto, veremos un poquito más adelante cómo se organiza todo esto. Y por último, otro cuestionario de autoevaluación, un poquito más complejo, que vamos a comentar en detalle. La naranja mecánica es un formulario que plantea preguntas a partir o bien de un vídeo que tenemos aquí o bien de información que tendréis que buscar en Google, ¿no? En Internet, de la forma que queráis. Veis que está aquí dividido por secciones. Esta sería la trastienda en la que diseñamos nuestro formulario, y el formulario ya la parte del escaparate. Fijaros que en principio parece algo muy sencillito, no hay tantos elementos como vemos en la trastienda. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, pues pasa que aquí estamos organizando las preguntas por secciones. Por ejemplo, después de haber visto el vídeo, podríamos pasar a la siguiente sección y ahí contestaríamos alguna pregunta. ¿Qué utilidad tiene esto? Bueno, pues la principal es que yo puedo establecer una ruta diferente de navegación por las distintas preguntas dependiendo de cuál sea la respuesta que haya dado el usuario. Por ejemplo, si doy una respuesta correcta, el formulario me va a enviar a una sección, pero si doy una respuesta incorrecta me va a enviar a otra. Y esto, amigos míos, es bastante útil a la hora de rescatar a esos alumnos que hacen los formularios siempre de manera automática, haciendo clic a lo loco en todas partes, porque así los obligamos a que vayan avanzando poco a poco y no son capaces de llegar a la segunda pregunta si al fallar en la primera no han visto, por ejemplo, un recurso de ampliación o de refuerzo. A nosotros, por supuesto, nos toma más tiempo, pero hace que los formularios, o por lo menos los formularios a los que queramos dar una especial relevancia, pues sean bastante más eficaces. ¿Vale? Esos son los tipos, cómo los configuramos, cómo preparamos cada uno de ellos, cómo los diseñamos. Lo vemos en el siguiente vídeo.